No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares. Estados Unidos no esperará a la ONU para intervenir en Siria. Las dos turistas de Langreo atrapadas en un hotel de Egipto regresarán el miércoles. Piden prisión para 3 skins por la difusión de ideas nazis en Internet. Una exposición sobre los campos de concentración en Manresa recuerda a la barbarie nazi y se prepara una película sobre la presencia nazi en las minas gallegas. Estos son los temas de hoy y otra vez nos acompaña María. Hola María. Hola Jordi, ¿cómo estás? Tanto en el comentario de las noticias como en esas noticias culturales de las que ya también les hemos adelantado estos titulares. Pero empezamos en Siria una vez más. Estados Unidos, como decimos, no esperará a la ONU para intervenir en Siria. El secretario de Estado, John Kerry, asegura que todas las pruebas apuntan a la responsabilidad de Siria. Los inspectores de la ONU han recogido muestras de las víctimas del ataque a Siria. Pocas dudas quedan de que este país haya utilizado armas químicas contra la población civil. Obama se ha reunido con varios países aliados y parece que con su ayuda le basta para ordenar la intervención. No esperará, como decimos, a que la ONU la avale. Por su parte, el régimen sirio asegura que se defenderá con todos los medios de que disponen, según declaraciones del ministro de Exteriores sirio. Además, pide a la ONU que demuestre que el ejército utilizó armas químicas. Por cierto, que la segunda inspección se ha retrasado hasta el miércoles. Pues sí, esta es la novedad de las últimas horas. A Obama se le acaba el tiempo y si quiere ser consecuente con la línea roja que él mismo marcó, tiene que cumplir. El respaldo del Reino Unido, que ya tiene aviones de combate en Chipre, el respaldo también de Turquía, Alemania y algunos países árabes parece ser suficiente para tomar la decisión. La lista de posibles objetivos abarcaría instalaciones del ejército sirio, infraestructura utilizada para la guerra y los medios necesarios para el uso de gases venenosos. El principal mensaje de Estados Unidos y la coalición que ha construido para actuar más allá de la ONU es que no se puede permitir el uso de armas químicas impunemente. Y en España se preguntarán ¿qué pasa? ¿Qué dice? Bueno, pues parece que, según la versión española, debe haber una base jurídica para cualquier acción de fuerza. Quien continúa dando pasos hacia adelante es el Reino Unido. El Parlamento británico votará el próximo jueves si intervenir militarmente. Y las consecuencias de la intervención las ponen Irán y la propia Siria, que promete que su respuesta será atacar a Israel. Aquí hay diferencia de opiniones según quien hablen. Algunos dicen que efectivamente el ataque directo a Israel está asegurado, pero otras fuentes no parecen tenerlo tan claro. Todo esto, ya decimos, está por ver. Pero no conviene olvidar a las fichas que el régimen iraní tiene en la zona, a Hezbollah concretamente. El Hezbollah sí que puede hacer daño a Israel desde el norte. De hecho, si recuerdan, en la semana pasada ya lanzó un aviso con el lanzamiento de 3 cohetes que impactaron sin consecuencias en el norte del país. Y seguimos en Oriente Próximo, ahora en Egipto, donde ahora mismo llegan pocas novedades. La situación se mantiene en una calma tensa y la noticia llega a través de 2 turistas españolas, de Langreo en concreto, que han pasado sus vacaciones dentro del hotel y que regresarán hoy miércoles. Son María Flor Fuello Argüelles y su hija María Martín Fuello, que regresarán el miércoles a España después de haber permanecido varios días sin poder salir de su hotel en Giza. Las 2 mujeres viajaron a Egipto el pasado 14 de agosto y los acontecimientos políticos les impidieron realizar el viaje planeado. Pues sí, tenían pensado irse de vacaciones a Egipto. También es una elección que, bueno, habría que haber pensado seguramente un poquito más, porque claro, allí lo que se encontraron pues no tenía nada que ver con lo que ellas tenían pensado. Y es que precisamente el día que aterrizaron en el Cairo fue cuando se produjo el desmantelamiento por la policía de los campamentos de protesta contra el derrocamiento de Morsi. Posteriormente se impuso el toque de queda, lo que les impidió llevar a cabo su planificado viaje. Junto a ellas había también en el hotel un grupo de turistas alemanes y japoneses y, como decimos, hoy mismo se espera que vuelvan a España de vuelta.
Bueno, María, y ahora nos venimos aquí a España, en este caso a Barcelona, porque piden prisión para 3 skins por la difusión de ideas nazis en Internet. La Fiscalía del Odio y la Discriminación de Barcelona reclama penas de entre 5 y 8 años de cárcel para 3 acusados de utilizar Internet para, presuntamente, incitar a la violencia contra inmigrantes, discapacitados y homosexuales, además de defender a ultranza la supremacía de la raza aria. Efectivamente, la Fiscalía del Odio y la Discriminación de Barcelona sigue trabajando duro en este tipo de casos. Entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010, los 3 acusados usaban cuentas en las redes sociales ocultando su verdadera identidad para mostrar y compartir vídeos, documentos, noticias y opiniones encaminados todos ellos a crear hostilidad hacia estos colectivos que acabas de nombrar. Además, la Fiscalía considera que los acusados justificaron el genocidio judío cometido por los nazis y que también buscaban víctimas seleccionadas por su origen, raza, etnia u orientación sexual. Bueno, María, pues con esta noticia terminamos aquí la parte más política de nuestras noticias. Hacemos una brevísima pausa y les hablamos de una exposición y de una película. Bueno, María, pues lo dicho, vamos a hablar de una exposición sobre los campos de concentración y será en Manresa, y esta exposición pues nos recuerda a la barbarie nazi. Será en la Biblioteca Municipal Antoni Tort, que acogerá desde el pasado jueves, es decir, acoge desde el pasado jueves una exposición sobre los campos de concentración y exterminio nazis, un ejercicio de memoria y sensibilización con motivo del centenario del nacimiento del escritor manresano Joaquim Amat Piniella. La exposición estará en la biblioteca hasta el 20 de septiembre. Castelar conmemora hasta el mes de febrero el centenario del nacimiento de Amat Piniella, que estuvo en el campo de Mauthausen hasta que fue liberado por tropas estadounidenses en 1945. Como vemos, Jordi, el holocausto, el nazismo, sigue dando mucho que hablar. Es un tema muy controvertido, pero que está ahí, que parece que no sabemos todo realmente lo que pasó porque siguen sucediendo cosas. En concreto, esto se trata de un ejercicio de memoria, como has comentado, memoria al centenario del nacimiento de este autor, de Joaquim Amat Piniella. Es un autor que escribió después de su liberación en este campo de concentración nazi, la novela autobiográfica KL Reich sobre el horror de la deportación. La exposición combina imágenes y textos y está promovida por el Ayuntamiento de Manresa y el Memorial Democràtic de la Generalitat. Otros actos que tendrán lugar con este motivo, el recuerdo del centenario de este autor, es la proyección de una película en octubre sobre un chico judío enviado a Auschwitz, todavía no sabemos el título de esta película, y en noviembre el periodista Vicent Villatoro, amigo de Radio Sefarad, pronunciará una conferencia. Bueno, y de esta exposición en Manresa hablamos ahora de la presencia nazi, ¿no, María? Presencia nazi en las minas gallegas. Eso es, se trata de una película que está en marcha. Vamos a ver, asistiremos, intentaremos acercarnos también al director, a los protagonistas y a los autores de esta idea. La película se llama Lobos Sucios, está en fase todavía de rodaje y rescata un capítulo desconocido de la historia de Galicia, que es la explotación de los nazis de las minas de wolframio en Casallo. La verdad es que no tenía ni idea yo de esto, María. No conocía esta historia, pero bueno, para esto tenemos esta película que cuenta con el apoyo de diversas instituciones oficiales, entre ellas el Ministerio de Cultura, y narra desde el punto de vista de una mujer minera lo que una madre es capaz de hacer por salvar a su hijo enfermo. Sí, esto es más o menos la línea principal de esta película, pero claro, en torno a ella lo que se cuenta es que los nazis estaban en España, en una zona muy oculta, extrayendo de las minas el wolframio, que era un material para ellos fundamental para construir las bombas con las que luego bombardearon Londres, por ejemplo. Estaban ávidos de material y bueno, utilizaron el régimen franquista, que era amigo, para venir a España y conseguir esta materia prima importantísima para ellos. La verdad es que es una película novedosa porque cuenta esta historia que, como tú decías, pues no se había oído comentar demasiado. Algo sí había por ahí, sabemos de gente que estaba
interesado en este tema, que ha estado investigando y tal, pero que se llevara al cine de esta manera, no. Vamos a ver, seguro que no va a resultar indiferente esta película. No, la verdad que no. Pero bueno, Raquel, cuando vuelva de sus vacaciones, sin duda ya buscará investigará, al director, sí. Y hablaremos con ellos para que nos cuenten pues también la base histórica de esta película y cómo la han desarrollado. Sin más, María, terminamos por hoy. Mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Como siempre, aquí estaremos. Me apunto, me está gustando, ¿eh? Muy bien, María, pues estaremos mañana aquí. No se lo pierdan, mañana más noticias en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, unas noticias hoy monopolizadas por la información relacionada con la intervención militar estadounidense en Siria, una acción que podría suceder hoy mismo. Y estos son los titulares de los que vamos a hablarles hoy. Como decimos, el mundo pendiente de Obama, que hoy puede decidir atacar Siria. Irán avisa, si hay ataque, la llama de la indignación apuntará a Israel. Israel, por su parte, despliega todas sus defensas contra misiles como medida de precaución. Y luego también en Oriente Medio otras noticias como una ola de atentados en Irak que causa 51 muertos en un solo día, y en Egipto el actual gobierno promete elecciones con la presencia de los hermanos musulmanes. Bueno, vamos a desarrollar estas noticias como últimamente junto a María. Hola María, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿qué tal? Aquí pendientes de lo que pasa con Siria, claro. Así es, hoy es el centro de atención informativo y todos pendientes de Siria y pendientes de Obama, porque puede decidir atacar Siria, como decimos, hoy mismo. Según publican varios medios, la intervención militar en Estados Unidos en Siria será limitada, durará un par de días y consistirá en lanzamientos de misiles Tomahawk desde los buques de guerra situados en el Mediterráneo oriental. El objetivo serían unidades militares, especialmente las capaces de lanzar armas químicas. No estaría entre los objetivos lanzar misiles contra pistas aéreas para impedir la llegada de suministros militares desde Irán, uno de los pocos sostenes del régimen. Francia y Reino Unido apoyan la intervención, aunque la ONU no dé su visto bueno. El primer ministro francés, François Hollande, asegura que Francia castigará a los que han gaseado a inocentes. Ambos países tienen flotas en la zona y sobre el terreno los inspectores de la ONU han reanudado su misión de investigar el ataque del régimen sirio con armas químicas sobre población civil. Pues como tú dices, Jordi, 2 días de disparos parece que serían suficientes para enviar un mensaje al régimen de Bashar al-Assad de que la comunidad internacional no tolera sus métodos de combate, pero no supondría el fin de la guerra civil que mantiene el país desde hace más de 2 años, ni tampoco la marcha de al-Assad del poder. Además, según el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes oficiales, la acción militar pretendería también forzar al presidente al-Assad a sentarse en una mesa de negociaciones. Lo que parece claro es que a Obama no le interesa una intervención parecida a las de Irak, Afganistán o incluso Libia. No quiere implicarse en la guerra civil de Siria ni afrontar el coste político y económico que supondría una operación a mayor escala. Y la ONU, pues la ONU sigue llamando a una solución diplomática y pide más tiempo para investigar. Pero lo cierto es que Rusia, que ya se ha opuesto las veces anteriores incluso a una profunda investigación de los métodos de represión del régimen de al-Assad, sigue ahí. Por su parte, el gobierno británico ha presentado ante la ONU una resolución para tomar medidas contra el régimen sirio con el fin de proteger a la población civil. Y a río revuelto, pues ganancias de petroleras. Todo este jaleo y los tambores de guerra han llevado a un alza en el precio del crudo y a una caída generalizada de todas las bolsas. Y es que a los aires de guerra no gustan nada a los mercados. Y bueno, hablamos ahora de Irán, que parece que también tiene algo que decir al respecto, ya que asegura que si hay ataque, la llama de la indignación apuntará a Israel. Irán ha lanzado un aviso a Estados Unidos, Reino Unido y el resto de países que avanzan hacia una inminente acción militar contra el régimen sirio. Teherán ha apuntado directamente a un ataque a Israel como consecuencia directa de una intervención armada en Siria. Lo llevan avisando ya varios días, pero algunos analistas internacionales no ven viable que Irán lleve a cabo su amenaza. Por su parte, Rusia, uno de los principales aliados de al-Assad, también ha acusado ya en varias ocasiones a Israel de querer derribar al régimen sirio. Moscú ya ha avisado de las graves consecuencias de una acción armada contra Siria. Por lo que pueda pasar, de momento, el régimen ruso ha
ordenado ya a sus ciudadanos salir de Siria. En cuanto a la Liga Árabe, se reunió de urgencia el pasado martes en El Cairo y se ha mostrado en contra de un ataque. Los miembros de la organización aseguran que no hay duda de que el régimen sirio es totalmente responsable de este crimen atroz de lanzar armas químicas contra población civil, algo que considera la Liga Árabe inaceptable y pide una acción urgente, pero en el marco de Naciones Unidas, y que los responsables sean juzgados en tribunales internacionales, más bien vía diplomática, no vía militar. E Israel pues no se queda de brazos cruzados. Israel va a desplegar todas sus defensas contra misiles como medida de precaución para proteger a la población. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado que Israel no es parte en el ataque a Siria, pero si detecta cualquier intento de perjudicarle, actuará y con fuerza. Este miércoles se ha reunido el Gabinete de Seguridad, que reúne a 6 ministros para evaluar la situación. De momento, las fuerzas de defensa de Israel ya han desplegado todas sus defensas contra misiles, pero el mensaje a la población es de tranquilidad y no cambiar sus rutinas. Sí, el gobierno israelí no quiere alarmar demasiado a la población, dice que se mantenga con sus rutinas habituales, pero efectivamente todo el sistema defensivo está ya desplegado, principalmente del norte, en las zonas de Haifa y de los altos del Golán. El caso es que Israel sigue el desarrollo de los acontecimientos con los ojos bien abiertos por lo que pueda suceder, y es que lamentablemente ya tiene experiencia en convertirse en el blanco de las iras cuando sus vecinos tienen problemas. Basta recordar lo que sucedió en la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein lanzó 39 misiles Scud contra ciudades israelíes, a pesar de que Israel no había intervenido en la ofensiva. Los expertos consideran que no es lógico que Bashar el-Assad ataque a Israel sin una provocación previa. Dice que sería suicida. Pero como hemos comentado hace un instante, tanto Rusia como Irán sí han puesto en el punto de mira a Israel en caso de un ataque estadounidense contra Siria. Israel lo sabe, tiene experiencia y debe protegerse. Bueno, pues dejamos aquí estas noticias relacionadas con Siria. Hablamos ahora de Irak, ya que una ola de atentados en este país causa 51 muertos en un solo día. Al menos 51 personas han muerto y decenas han resultado heridas este miércoles en una serie de atentados en Bagdad, según fuentes policiales y médicas. El país árabe vive un resurgimiento de la violencia desde principios de año. Se trata de una serie de atentados en diferentes zonas de Bagdad, la capital del país, y también de sus proximidades, contra población chií. La violencia sigue azotando este país, también intervenido hace unos años, y que continúa con profundas heridas por la lucha entre las distintas facciones. En los últimos 30 días, la capital de Irak ha sufrido varias oleadas de atentados, como los que a finales de julio mataron a 60 personas y los que el 11 de agosto, un día después del fin de Ramadán, acabaron con la vida de más de 50. Seguimos, hablamos ahora de Egipto. El actual gobierno promete elecciones con la presencia de los hermanos musulmanes. Es la última hora que llega desde Egipto. El primer ministro provisional, Hassem al-Beblawi, recula y declara que los hermanos musulmanes no deben de ser excluidos del proceso político. El gobierno, instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Morsi en julio, ha prometido elecciones legislativas y presidenciales en meses. El pasado 17 de agosto, Beblawi propuso la disolución de la organización, cuya cúpula, recordamos, está pendiente de juicio. Bueno, pues ahora parece que se lo ha pensado mejor y prefiere contar con ellos para el próximo proceso electoral, siempre y cuando se haya efectuado una depuración en sus filas, que es lo que estamos comentando del juicio que está pendiente la cúpula de los hermanos musulmanes. Por otra parte, según publica el diario El País, España va a mantener la venta de aviones militares a Egipto, a pesar del embargo parcial decretado la semana pasada por la Unión Europea para evitar que este material militar europeo pueda ser utilizado en la represión interna. España sí cumplirá el embargo con el armamento, pero considera que estos aviones fabricados en Sevilla, por cierto, sirven exclusivamente para transportar tropas y material de un extremo a otro del país. Bueno, María, pues hemos tenido un espacio informativo dedicado bastante especial porque la situación así lo requiere, ¿no? Claro, veremos mañana, estaremos muy pendientes de la situación en Siria y se lo contaremos aquí en Radio Sefarad, por supuesto. Gracias, María, hasta mañana. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Obama no se decide sobre la intervención en Siria. Israel investiga a varios soldados que fueron grabados bailando en una discoteca de Hebrón con palestinos. Irán sigue enriqueciendo uranio y no despeja las dudas sobre sus fines. Un día más nos acompaña María en las noticias. Hola María, ¿qué tal? Hola Jordi, muy bien. Y también tenemos unas noticias culturales. Hablaremos de comunidades judías de España que se preparan para recibir el Año Nuevo Judío, de Gerona que cautiva al turismo judío y también una noticia muy curiosa, María, el Segadors, el himno de Cataluña, podría ser una copia de una plegaria judía. Fíjate tú por dónde, desde luego polémica parece que va a haber. Pero empezamos con política, empezamos sobre esa intervención en Siria que finalmente Obama no se ha decidido. El presidente de Estados Unidos ha asegurado en una entrevista televisada que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre atacar a Siria, pero sí ha dejado clara la responsabilidad del régimen de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas contra civiles. También ha asegurado que no cree que la oposición siria posea este tipo de armas. Las razones de su indecisión, según él mismo ha apuntado, no solo están relacionadas con las normas internacionales, sino con el núcleo de intereses de Estados Unidos. Pues ya vemos que Obama no defrauda. Se lo piensa una vez, dos veces, las que haga falta. De momento solo ha habido palabras subidas de tono, de advertencia, amenazantes incluso, pero nada más. Se hablaba del jueves como posible día de ataque a Siria, pero el presidente estadounidense parece que necesita más tiempo. Necesita pruebas contundentes que avalen su decisión de intervenir en Siria. Su país y sus principales aliados dan por confirmado el uso de armas químicas por el régimen de Bashar al-Assad, pero para Obama parece que no resulta suficiente. Los inspectores de la ONU, que están investigando la zona y buscando pruebas, dicen que todavía necesitan algunos días más. El sábado saldrán de Siria y harán públicos sus datos. Parece que a Obama no le gusta nada actuar sin el beneplácito de la ONU y eso es casi imposible que lo logre porque tanto Rusia como China, recordamos, vetan constantemente esta decisión. El presidente estadounidense salió en una entrevista en televisión y justifica su indecisión en que no quiere cometer los errores de Bush en Irak hace 10 años. Y mientras el mundo espera, pues nuevas voces entran en escena. Hoy la de Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz y ex arzobispo de Sudáfrica. Dice que efectivamente tanto Siria como Egipto necesitan una intervención internacional, pero humanitaria, no militar. Y entre tanto, más barcos van apareciendo en el Mediterráneo Oriental. Ahora es Rusia la que ha enviado también 2 buques antisubmarino que se unen a los británicos y a los estadounidenses que ya se encuentran preparados en la zona a la espera de la decisión política. Pues a la espera estaremos nosotros también y mientras tanto una noticia interior de Israel, ya que el país investiga a varios soldados que fueron grabados bailando en una discoteca de Hebrón con palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel han abierto una investigación tras la publicación de un vídeo en el que aparecen varios soldados de una unidad de élite bailando junto a un grupo de palestinos en una discoteca de la localidad cisjordana de Hebrón, según ha informado la cadena de televisión israelí, el Canal 2. Al parecer, los soldados entraron en el lugar el pasado lunes durante una patrulla debido al elevado nivel al que estaba la música. El vídeo muestra a un soldado subido sobre los hombros de un palestino mientras carga con su arma. Pues sí, el ejército israelí ha suspendido de sus funciones a los soldados implicados. Ha abierto una investigación, como decimos, y ha indicado que el incidente es de la máxima gravedad. Pero más allá de esta lógica respuesta, lo que el vídeo muestra es que en medio de una fuerte tormenta, que es lo que estos días vive la zona con el inminente ataque a Siria y la protección con que se está dotando Israel, es que los jóvenes son jóvenes y que una canción y las ganas de expansión y ocio pues les une, tanto sean de un lado como de otro. Desde luego las imágenes hablan por sí solas y lo que demuestran es que la vida en la zona continúa a pesar de la presión y que todos tienen ganas de lo mismo, de desahogarse, de divertirse. Parece extraño, pero en Hebrón sí hay discotecas, sí hay jóvenes que bailan y la realidad no siempre es tan macabra ni tan radical como muchos medios transmiten. Bueno, y seguimos. En cuanto a la información que llega desde Egipto, en los 2 últimos días es bastante tranquila. Apenas llegan noticias, pero sí hay una información que queremos puntualizar. Ayer en este espacio nos hacíamos eco de una noticia que publicaba el diario El País, que aseguraba que España mantendría la venta de aviones militares a Egipto a pesar de las sanciones decretadas por la Unión Europea. Pues bien, en las últimas horas varios medios han desmentido esta información, asegurando que España ha suspendido cautelarmente todas las licencias de exportación de materiales
material militar con destino a Egipto. Teníamos que puntualizar esto, María. Desde luego, ha habido orden y contraorden en las últimas horas y por supuesto tenemos que contarlo. Claro. Bueno, seguimos, ahora vamos a Irán, que sigue enriqueciendo uranio y no despeja las dudas sobre sus fines. Irán sigue ignorando la exigencia de la ONU de que suspenda sus actividades nucleares y sigue sin despejar las dudas sobre un posible plan para producir armas atómicas, según revela un informe restringido distribuido ayer en Viena. El texto, elaborado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, señala que Teherán ha seguido instalando maquinaria y mantiene su ritmo de producción de uranio enriquecido, combustible de doble uso, civil y militar. Bueno, pues mientras las miradas internacionales tienen el epicentro en Damasco, Irán sigue a lo suyo, es decir, enriqueciendo uranio para acercarse cada vez más a su ansiada bomba nuclear. Desde el último informe, en mayo, los técnicos iraníes han producido 48,5 kilos de uranio enriquecido al 20%, grado de pureza aún lejano al necesario 90% que requiere un arma atómica, pero que los expertos consideran un paso previo a esa capacidad. Así, Irán dispone ya de 372 kilos de este material, del que aproximadamente la mitad ha sido reconvertido en combustible para un reactor científico, lo que lo inutiliza para un hipotético uso militar. La Agencia Internacional de la Energía Atómica asegura que es imprescindible más transparencia por parte de Irán y la autorización de más controles para despejar las dudas sobre la posible dimensión militar. Bueno, pues estas son nuestras noticias. Luego les recomendamos escuchar el espacio desde Israel con Sale Mergui, donde nuestro corresponsal en la zona nos habla de cómo se vive en Israel, bueno, esa tensión sobre una posible intervención sobre Siria y también sobre esos soldados que están siendo investigados por las fuerzas de defensa israelíes. Si te parece, María, pasamos ahora al espacio cultural tras una pequeña pausa. Claro que sí. Ya están aquí las noticias culturales y, como ustedes bien saben, pues se está preparando todo para Rosh Hashanah, para el fin de año judío. También aquí en España, claro. Los judíos españoles se preparan, como decimos, la semana que viene para recibir el próximo año judío y son varios los medios que han recogido el comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España informando de la proximidad de Rosh Hashanah. Efectivamente, el próximo miércoles 4 de septiembre daremos la bienvenida al año nuevo. Será el 5774. Se abre aquí un periodo de 10 días de introspección, de reflexión, de hacer balance de lo que ha supuesto el año que dejamos atrás y de propósitos para el año nuevo. A partir del miércoles, 10 días después, es Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación de los pecados y el día en que comienza una nueva oportunidad de cambiar y renacer. Las comunidades judías españolas y del resto del mundo estaremos todas unidas por estos sentimientos de renacimiento y cambio. Y aquí en Radio Sefarad tenemos programación especial con diversos programas relacionados con estas fiestas durante el próximo mes de septiembre y nada, tenemos muchas ganas ya. Hombre, claro de que que llegue sí. el año judío. El nuevo año. Bueno, también está causando sensación la ciudad de Gerona en cuanto a turismo judío. Gerona, Besalú y Castelló de Ampurias están experimentando un aumento del turismo judío interesados en el patrimonio y cultura que albergan dichos municipios. Los turistas que llegan desde Israel suponen ya el 30% del total de visitantes que ha recibido el Museo de Historia de los Judíos en el mes de julio. Y no es poco, fíjate, de 130 son visitantes judíos. Estos tres municipios que has nombrado, Gerona, Besalú y Castelló de Ampurias, forman parte de la red de juderías de España. Para Castellón de Ampurias, este 2013 es el primer año de pertenencia a la red y ya ha visto cómo las actividades que organiza en torno a la cultura judía son muy bien recibidas. 6.500 personas han participado en ellas, se dice pronto, 6.500. En cuanto a Besalú, ha visto cómo el año pasado Israel ha desbancado a Francia como país de origen de la mayoría de sus turistas. Bueno, pues vemos muchas ciudades españolas con patrimonio judío que están tratando también de, bueno, pues unirse a este turismo israelí con iniciativas también de recuperar el legado. Exactamente, hay mucho interés fuera de España, en Israel y en otros países, por venir a ver lo que la vida judía aquí en España durante la Edad Media. Y España siempre ha sido un centro turístico importante en el mundo y, bueno, pues es un filón a explotar. Exactamente, este año hemos vuelto a demostrarlo, que con Claro. toda la movida que hay en Oriente Próximo, Túnez, Libia, Egipto, etcétera, pues gran parte del turismo europeo se ha venido a España y gracias a eso ha hecho que nuestra situación económica respire un poquito. Vamos a ver qué dicen los datos, las cifras. Oye, María, no nos vamos de Cataluña, porque esta es una noticia bien curiosa, yo creo. El Segadors, que es el himno de Cataluña, podría ser, fíjate, una copia de una plegaria judía, al menos, por supuesto, en la música, claro. Vamos a ver, La vamos letra a ver. Me imagino que no tiene nada que ver. No, supongo, seguro que no.
Bueno, este himno, que es oficial en Cataluña desde 1993, creado por Emili Guanyavents, en 1897, pues, como decimos, podría tratarse de una melodía de origen judío según algunos medios catalanes. En concreto, se refiere al himno Ein Keloheinu. Espera. Sí, lo has dicho bien. Ein Keloheinu. Bien. ¿Qué significa? Gracias, María. Bueno, significa no hay nadie como nuestro Dios. Es un poco complicado muchas veces hablar en hebreo y pronunciar en hebreo, pero lo habías dicho bien. Bueno, pues como decías, Jordi, existe una versión de este himno, del Ein Keloheinu, que data del siglo XV y a menudo es cantado al final de Shaharit, que es la oración matinal judía. En la tradición askenazí solo se entona al final del Shabbat o de festivales religiosos. La plegaria nació para no nombrar literalmente el nombre de Dios en vano y leemos en su partitura: alabaremos a nuestro Dios, alabaremos a nuestro Señor, alabaremos a nuestro Rey, alabaremos a nuestro Salvador. Definitivamente no creo que esto sea la letra del himno del segador. No, desde luego que no. Pero si te parece, María, lo que vamos a hacer es escuchar precisamente este himno, Ein Keloheinu, es que no me sale la palabra. Lo vamos a escuchar y de paso, bueno, como estamos en viernes y para desear un Shabbat Shalom a todos nuestros oyentes, pues vamos a escucharlo y también que ellos, pues si tienen en mente ese himno catalán, claro, a ver si les vean suena la similitud. Exactamente, a ver si ven verosímil esta noticia. De momento, desde aquí les deseamos a todos Shabbat Shalom. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. 2 cargas explotan al paso de una patrulla israelí en la frontera con Gaza. Discrepancias en el mundo árabe respecto a una eventual intervención militar en Siria. Francia pide acelerar la decisión de la intervención en Siria y da a conocer su arsenal químico. Primera imputación para el expresidente egipcio Mohamed Morsi. Hoy de nuevo vuelve Jorge al comentario de las noticias. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Jordi? Hoy nos reintegramos todos al staff normal de las noticias. Así es, porque también Raquel vendrá luego con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. 2 cargas explosivas fueron detonadas al paso de una patrulla del Ejército de Defensa de Israel que operaba junto a la frontera con la Franja de Gaza. No se registraron heridos ni daños materiales. El ejército rastreó la zona en busca de otros explosivos. Una excavadora militar descubrió otras 2 cargas colocadas cerca del kibutz Nahal Oz y del paso fronterizo Karni, actualmente en desuso. Un incidente similar tuvo lugar el viernes cuando un artefacto explosivo estalló cerca de una patrulla que se desplazaba en un jeep junto a la frontera con Gaza, sin que tampoco en aquella ocasión se registrara ningún soldado herido. Bueno, Jordi, en este mundo que ahora tiene titulares tan destacados a Siria, y cuando no es Siria tiene a Egipto y tiene muchos problemas, pues parece como que Israel hubiera desaparecido un poco de la actualidad informativa, y sí que lo está de los titulares de mayor tamaño. Pero si vamos a los titulares intermedios, vemos que sigue este terrorismo de baja intensidad con cargas explosivas en la frontera, con bombas, etcétera, etcétera. Así que lo que hay es un reajuste, si se puede llamar, que está teniendo lugar con grupos como Hamas, que ahora se ven muy perdidos en este nuevo escenario en el cual no tienen el apoyo de los hermanos musulmanes y sí toda la enemistad del gobierno de Al-Sisi en Egipto, y por otra parte también se han enemistado con su aliado anterior, que era Damasco,
con lo cual pues le quedan muy pocos amigos. Y por otra parte le crecen setas dentro de su propio territorio llamadas yihadistas. Así que tampoco sería de extrañar que estas cargas explosivas no fueran de Hamás, sino de grupos yihadistas. Lo que pasa es que Israel, como siempre, va a responsabilizar a Hamás del control que tenga sobre lo que sucede en la Franja de Gaza. Ahí nadie se mueve sin que lo autorice Hamás. Bueno, eso era así hasta hace unos años, pero ahora la yihad se mueve a sus anchas. Arabia Saudita anunció el apoyo saudita a una intervención militar internacional contra el régimen sirio en la cumbre de la Liga Árabe en El Cairo, en la que previamente Egipto rechazó una acción militar de este tipo sin el amparo del Consejo de Seguridad de la ONU. Representantes del gobierno saudí declararon que este es el momento de adoptar una medida firme frente al régimen sirio y apoyaron las demandas de los opositores a que se tomen todas las medidas disponibles para frenar la agresión. Los países árabes están divididos al respecto al apoyo a una eventual intervención militar internacional anunciada por Obama, quien primero buscará la autorización del Congreso. Bueno, el tema del ataque anunciado a Siria por haber traspasado las líneas rojas con este ataque con armas químicas verificado, aunque no certificado por las Naciones Unidas el pasado 21 de agosto, pues trae dividido al mundo árabe exactamente igual que lo hacía antes de este ataque químico. O sea, el mundo árabe está o a favor o en contra del tema de Siria, está posicionado en alguno de los dos bandos. La mayoría, como Arabia Saudí, los Emiratos del Golfo, están en contra del gobierno de Assad, en tal medida que apoyan a cualquier apoyo internacional a los rebeldes, o digamos que vaya en detrimento del Assad. Por otra parte, Egipto, en este caso, pide el amparo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es como decir, está en contra de que haya un ataque, porque hasta que se ponga de acuerdo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, teniendo a Rusia y a China con poder de veto, va a ser imposible. Y esto lo hace porque no olvidemos que Assad gobierna en Egipto en base a un partido que se llama Baas, que es el mismo partido que fundó Nasser en Egipto y que era el partido de sus sucesores Sadat y Hosni Mubarak. Y cuando cambió el color del gobierno egipcio por el de Morsi, pues ahora el general al-Sisi se parece más, o seguramente tiene más tendencia a respetar a lo que es el Baas y al gobierno laico de los generales, como el que tiene al-Assad en Siria. No va a decir que apoya a Siria, pero sí va a tratar de frenar una intervención militar en Siria, porque luego se podrían extrapolar analogías, y en algún momento pues que se le vaya la mano a este gobierno de transición, pues quizás a alguien se le ocurra que hay que bombardear a Egipto, y entonces se vería una situación complicada. Todo el mundo árabe está como un panal sacudido, con las abejas aturdidas, y que nadie sabe muy bien en qué dirección salir disparado. También desde Europa se habla de Siria. El ministro del Interior francés, Manuel Valls, ha pedido a la comunidad internacional que forme una coalición para intervenir en la guerra en Siria, porque su país no puede afrontar esta clase de operaciones en solitario. Es la hora de actuar, señaló el ministro en referencia a la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de someter su propuesta de intervención en Siria a la decisión del Congreso de Estados Unidos, cuya administración señala al presidente sirio Bashar al-Assad como responsable último de un ataque químico en Damasco el pasado 21 de agosto que dejó más de 1.400 muertos. Gasear a la población es un crimen contra la humanidad y lo peor sería no hacer nada, aseveró Valls. Ayer el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, se reunió con las dos cámaras del Parlamento y con representantes de la oposición para discutir la situación en Siria antes del debate parlamentario de mañana. Los servicios franceses de inteligencia tienen pruebas de que el régimen sirio de Bashar al-Assad posee 1.000 toneladas de armas químicas y agentes tóxicos de gas sarín, mostaza y VX, y que utilizó este tipo de arsenal el pasado 21 de agosto.
Sí, bueno, como decíamos antes, no solamente el mundo árabe es un avispero, sino también que Occidente no sabe muy bien cómo manejar esta crisis, porque llevamos 2 años y medio de una matanza de crímenes contra la humanidad a tal escala que no se ha reaccionado, y ahora, después de haberse planteado las líneas rojas y después de haberse comprobado que se han sobrepasado, a un primer anuncio de Obama de que iba a actuar, pues de pronto salió con esto de que hasta que no lo apruebe el Congreso, y ya estamos viendo signos de debilitación en su decisión. Él va a quedar como que él quería tomar la decisión, pero él no va a tomar la decisión en contra de la mayoría del Congreso. Tiene una fuerte oposición de los republicanos, que seguramente actuarían, si estuvieran ellos en el gobierno, actuarían con contundencia, pero en este caso, siendo Obama el Premio Nobel de la Paz, pues no quieren que ensucie su medallita de oro con una guerra nueva y en solitario. Lo que llama también la atención es que otro de los líderes, digamos, más, por decirlo, de centro izquierda del mundo, en Europa, por ejemplo, Hollande. Hollande, cuando subió, fue la esperanza de la izquierda europea ante la arrolladora mayoría de países con gobiernos centro-derecha liderados por Merkel. Y Hollande, pues, es el más contundente en el ataque a Siria, y está simplemente diciendo, por favor, ayúdenos, porque nosotros solo, como Francia, no podemos bombardear. Ya hemos visto que Cameron también ha tenido problemas. Cameron, que es, digamos, del bloque de centro-derecha, en este caso, ha tenido la oposición del bloque de centro-izquierda, de los laboristas, pero vemos que en Francia la cosa está al revés, y en realidad no hay una postura unificada. Todo el mundo piensa que hay que hacer algo, pero nadie está dispuesto a mover una sola ficha, porque sabe que al principio le va a costar. Va a costarle votos, va a costarle presupuesto, y posiblemente también va a costar vidas humanas, porque si hay ataques es muy difícil que no caiga algún avión, y va a ser todavía muchísimo más difícil que no mueran civiles en un bombardeo a instalaciones militares sirias. Terminamos esta primera parte del informativo en Egipto. Casi 2 meses después de ser depuesto y arrestado, el expresidente islamista egipcio Mohamed Morsi ha sido formalmente imputado por su responsabilidad en la muerte de una decena de personas frente al Palacio Presidencial en unos altercados que tuvieron lugar en diciembre del 2012. En el mismo proceso serán también juzgados otras 14 personas, entre ellos el recientemente arrestado Mohamed Beltagui y varios miembros del gabinete presidencial. De momento aún no hay fecha para el juicio. Desde su arresto el pasado 3 de julio, Morsi se encuentra retenido en paradero desconocido. Las autoridades se han limitado a asegurar que su estado de salud es bueno y está siendo tratado correctamente. Además de Morsi, entre otros están procesados los dirigentes de los hermanos musulmanes Essam al-Erian y Mohamed Beltagui, jefe del gabinete presidencial, Ahmed Abdel Ati, el clérigo de tendencia islamista Wadgi Ghoneim, el asesor presidencial Ayman Abdel Rauf y los jóvenes activistas islamistas Ahmed El Mogeir y Abdel Rahman Ez. Bueno, este es el principio, por llamarlo de alguna manera, un principio de un proceso que, claro, si esto hubiera sido el primer acto de la obra, el derrocamiento de Morsi, como rebeldía del pueblo egipcio, pues nos lo creeríamos. Lo que pasa es que hemos visto antes otra obra muy parecida que se llamaba El derrocamiento del faraón Hosni Mubarak, y al que se le acusaba prácticamente de lo mismo. ¿Vale? Seguramente a Morsi no le encontrarán casos de corrupción. También estuvo muy poco tiempo como para haber llegado a manejar y desviar suficientes recursos, pero el tema de que se muera gente o que se reprima con demasiada dureza las manifestaciones, pues es un cargo con el cual se podría juzgar prácticamente a todos los dirigentes del mundo, excepto, no sé, en algunos países muy pacíficos, en los cuales la policía cuando dice por favor disuélvanse, se va todo el mundo, cosa que no pasa en todos los países en los que yo he visitado, pero bueno, a verlos haylos.
Egipto con esto está escenificando el derrocamiento de Mohamed Morsi, tratando de darle una pátina de legitimidad al gobierno interino y a cambiar esa idea de esa palabra tan fea de golpe de Estado por algo, yo qué sé, derrocamiento de un régimen que abusa del poder, etcétera, etcétera. Las cosas son lo que son y ha sido un golpe de Estado. Bien es cierto que Mohamed Morsi es responsable de haber llevado a su país al precipicio con su radicalización y extremismo en transformar a la sociedad laica egipcia, que lo ha sido durante los últimos 60 o 70 años, y tratar de convertirla en una sociedad islamizada a la fuerza. No sé, nadie sabe en realidad cuál va a ser el futuro de esta hoja de ruta del nuevo gobierno provisional egipcio. Esperamos que gracias a que otros acaparen las páginas de titulares, pues las revueltas internas, el derramamiento de sangre y la represión incontenida del gobierno de al-Sisi se suavice y que realmente entren en un camino de diálogo y de transición hacia una forma de gobierno un poco más aceptable por la mayoría de la sociedad egipcia. Bueno, gracias, Jorge. Mañana te esperamos aquí de nuevo. Aquí ya estamos, de aquí hasta siempre. Y ahora la que viene es Raquel. No se la pierdan con las noticias culturales en un segundito. Querida Raquel, ¿cómo estás? Hola Jordi, muy contenta de verte y de estar aquí de nuevo ante los micrófonos de Radio Sefarad. Bueno, te hemos echado mucho de menos porque hace mucho que no estabas aquí. Bueno, he mandado cosas, ¿eh? Claro. Seguro que nuestros oyentes han podido oír alguna entrevista y habrá más que hemos ido acumulando ahí en nuestras vacaciones. Esa es Raquel, una gran profesional hasta de vacaciones, con su grabadora en mano. Hombre, hay que aprovechar, ¿no? Claro. Bueno, pero no me vas a hablar aquí de tus vacaciones, ¿no? Me vas a hablar de otras cosas. No, porque no estamos en horario infantil también, no se puede contar todo. No, a ver, cuéntame, ¿qué noticias culturales tienes por ahí? Hemos de decir que estas semanitas hemos estado, primero porque no tenemos el ojo de Raquel, y luego porque, bueno, ya saben que en agosto la agenda cultural baja mucho de intensidad, pero creo que ya hay cositas, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Jordi, el Museo Sefardí, la Sinagoga de Samuel Aleví, se prepara para acoger el Festival Poético Internacional Vox Vives de Mediterráneo en Mediterráneo. Es una iniciativa muy interesante que, como les decimos, por primera vez se va a celebrar en esta sede que a nosotros nos encanta, por supuesto. Un poeta, un libro. Ese será el hilo temático de los recitales que el museo acogerá durante este fin de semana. Tomen nota, el viernes 6 de septiembre, de 20 a 21 horas, el espacio poético por antonomasia del museo, el Jardín de la Memoria, del que hablamos tantas veces aquí en la radio, acogerá una lectura-discusión moderada por José Manuel Lucía y la Premio Nacional de Poesía Olvido García Valdés. Otra premiada también con este Premio Nacional de Poesía, Chantal Maillard, Premio de Poesía Nacional en 2004, por su obra Matar a Platón, recitará en la gran sala de oración de la sinagoga el siguiente día, el sábado 7, de 20 a 21 horas. No será un recital poético al uso, sino que Maillard combinará arte visual también, aparte del arte poético, incluyendo un recorrido performance en los que se escucharán diversos poemas suyos y de otros poetas también mediterráneos, por supuesto. Ángel Petisme, poeta, cantante y compositor, será el protagonista el domingo 8 de septiembre, de 19 a 20 horas. Petisme ha realizado recitales y conciertos en diferentes ciudades de Europa, Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica. Y llega ahora a Toledo para participar en este festival que lleva celebrándose desde hace 16 años, Jordi, y que se había implantado primeramente en Francia, pero que en esta ocasión, bueno, pues ha decidido viajar y asentarse en Toledo, en la ciudad sefardí por antonomasia. Bueno, pues poesía en Toledo, poesía experimental además, bueno, al menos experimental en su forma de presentarlo. Uh-huh. Nada, muy interesante, ya saben, este fin de semana se acercan a Toledo si les gusta la poesía.
Y seguimos hablando no de poesía, pero sí de festivales, porque es una iniciativa muy interesante, la del Festival de Cine de Haifa, de la que les hablamos todos los años. En este caso se celebrará el 19 y 28 de septiembre. Están a tiempo todavía de coger un avión, ir a la ciudad para disfrutar de 10 jornadas de grandes proyecciones. Este festival promete volver a ser una vez más una verdadera fiesta del cine, como diría un clásico, con además actividades atractivas, paneles y seminarios interesantes y iniciativas en paralelo al festival para que disfrute toda la ciudad. Se realizarán shows y espectáculos callejeros en varios focos, pero principalmente el escenario central del festival estará ubicado en el Auditorio Rapaport y en la Cinemática. Además, habrá una pantalla gigante que proyectará clásicos del cine bajo las estrellas por las tardes y noches con entrada gratuita. ¡Oh, qué bonito! Una propuesta muy, muy interesante. La directora artística del festival sigue siendo la clasiquísima, la habitual Pina Blayer, que lo ha dirigido durante más de 26 años y es la que le ha proporcionado la forma actual y la orientación de este prestigioso festival en el que, como les decimos, se proyectarán más de 150 películas de decenas de países. Por ejemplo, de España se va a poder ver 15 años un día, protagonizada por Maribel Verdú. Ajá. Se proyectarán, Jordi, 75 películas israelíes. De estas 75, 12 son largometrajes de ficción, 14 documentales, 28 cortometrajes y 20 piezas de animación, además de dramas de televisión. Y también, por supuesto, habrá espacio para el cine internacional, cine que ya se ha podido ver en otras pantallas, que ha sido premiado y que llega ahora a Haifa. Y les seguiremos hablando en los próximos días de la programación de este festival. Bueno, pues un festival muy bonito en una ciudad preciosa y, como dice Raquel, también hay actividades por toda la ciudad. Así, aprovechando el festival, pues sí, lo hacen, pues eso, que lo disfrute todo el mundo. Exacto. Qué bien. ¿Y con qué terminamos ahí? Pues terminamos alertando de alguna manera a nuestros oyentes porque el mes de septiembre, además de celebrarse, las Pascuas y ser uno de los más importantes del ciclo judío, del calendario judío, también es la fecha en la que se van a celebrar las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. En este caso son las 13ª. No hay fechas, el programa todavía no está cerrado, pero vayan preparándose porque hay que celebrar este día dedicado, este fin de semana dedicado a la cultura judía en toda Europa y que en este caso en España, pues se organiza la Red de Juderías de España. Y también les seguiremos hablando de este tema en cuanto tengamos más actividades ya concretadas. Bueno, pues como dice Raquel, la Jornada Europea de la Cultura Judía se acerca y habrá muchas actividades seguro en toda España. Ya les iremos informando de ellas a tiempo para que puedan disfrutarlas. Muy bien. ¿Y mañana más? Mañana más, Raquel, ya estás aquí, ¿eh? Ya estoy aquí. Ya no te libras de mí. No quiero. Pues nada. Hasta mañana. Más noticias aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.